La semana pasada comenzábamos en nuestra sección de salud, en nuestra ventana abierta a esta información útil, la más útil y de todas las que lanzamos a través de nuestros medios, porque la salud, dicen, es lo más importante, ¿no? ¿Para qué queremos dinero y amor si no tenemos salud? Francisco Jarilla, médico especialista en medicina interna del área sanitaria norte de Málaga. Buenas noches, bienvenido. Hola, de nuevo. buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerle por aquí por segunda semana consecutiva para hablar sobre el SIDA, el VIH. Ya la semana pasada contextualizábamos, bueno, pues definiendo qué es el SIDA, la diferencia que tiene con el VIH, a quién afecta. Dejamos bien claro que en la comarca no es una enfermedad que nos pide muy lejos, porque la comarca ya atiende usted a 66 pacientes, que no es un dato totalmente fiel, porque muchos están siendo tratados en Málaga, y además puntualizamos que dimos un dato que se podía malinterpretar, es decir, 8 casos por cada 100.000 habitantes es la media de nuevos casos que se diagnostican cada año, y quedó perfectamente bien corregido, con lo cual casi que se podría extrapolar, porque nuestra comarca tiene 100.000 y por lo tanto 8 personas nuevas, según esa media, contraerían el SIDA año tras año. Precisamente para informarnos y para evitar que estas cosas ocurran, está nuestra sección para hablar de esta y de otras enfermedades, y hoy hablamos de esta y comenzamos pues por lo que anunciamos la semana pasada, es decir, se contrae la enfermedad, cómo afecta a la persona que la padece a todos los niveles. Cuéntenos. Bueno, pues la persona después de infectarse, fundamentalmente la gran afectación que yo creo que se tiene hoy en día es la afectación social, precisamente por los estigmas sociales que aún mantiene la enfermedad. Se creó en su inicio, ¿no? La idea de que el SIDA la infección por el VIH era una enfermedad de personas marginadas en relación con la droga o con otro tipo de vida quizá un poco menos normalizada, ¿no? Y fundamentalmente también como un mal pronóstico, ¿no? Mal pronóstico con la mortalidad. Ya estuvimos comentando que eso hoy en día ya no era así, ¿vale? Pero sí que es verdad que las personas tienen miedo a contar que están infectados por el VIH, sobre todo por la repercusión social que puede tener. Ya la propia persona suele tener miedo porque de inicio piensa que se va a morir, y después también tiene miedo a contarlo a los demás por la repercusión social que puede tener. Cosa que creo que debería de cambiar, porque hoy en día, como estuvimos comentando, es una enfermedad que se puede considerar crónica, con un tratamiento muy sencillo, hoy en día, muy efectivo, sin efectos secundarios, y con lo que se puede hacer una vida completamente normal. Bueno, pues entonces la afección, por dividirlo en los diferentes epígrafes, a nivel de cuidados, ¿cómo se cuida a la persona que ha afectado el SIDA? Muy bien, bueno, pues los cuidados que necesita una persona que se ha infectado de SIDA, pues básicamente son nulos. O sea, no necesita tener ningún cuidado en especial con respecto a otro tipo de personas, evidentemente, todos los cuidados que tienen que hacer todas las personas, ¿no? Pero desde el punto de vista de la propia infección, pues el VIH lo único que se requiere es tomarse todos los días su medicación, y acudir a la consulta pues para revisarse, para ver si ha habido algún problema, pues entre 3 y 6 meses, según cómo vaya la evolución de la enfermedad. Por lo tanto, puede hacer una vida normal sin necesidad de un cuidado distinto de una persona que no esté infectada. Y supongo que a nivel social volvemos un poco a lo que hemos hablado, es decir, bueno, pues no sé si la recomendación es ocultarla o todo lo contrario, pero el caso es que sigue existiendo ese estigma en la sociedad, ¿no? Entonces, a nivel social, ¿qué recomendaciones realizan ustedes a las personas que son afectadas? Bueno, a nivel social, a las personas que está afectada, la verdad que son situaciones muy individuales, cada persona tiene un grupo y un ámbito distinto, y es difícil de decirle qué es lo que debe o no debe hacer, porque hay personas que decirlo sí puede encontrar apoyo de las personas que lo rodean y le puede facilitar, pero sin embargo hay otras personas que pueden decirlo y lo que pueden encontrar es rechazo. Entonces es difícil de saber qué es lo que se debe decir a cada persona. Lo que sí creo que se debería decir ya no es a la persona que se infecta, sino a la sociedad, qué es el SIDA de hoy en día, y que nadie está libre de poder padecerlo en un momento dado sin necesidad de hacer nada que no sea a lo mejor tener una relación con tu pareja de ese momento. Por lo tanto, pues yo creo que las personas, la sociedad debe de concienciarse de que es una enfermedad que nos afecta a todos, que no tiene ningún tipo de afectación social ni de contagio, excepto, ¿no?, por el tema de las relaciones sexuales, que si se hacen con preservativo, evidentemente tampoco tiene mayor problema,
y que son personas completamente normales, que están adaptados a la sociedad, con trabajo igual que el que realizaban antes y que no les afecta para nada. Bueno, alguien que a lo mejor ha escuchado estas secciones en cualquier momento puede decir, yo si estoy afectado, ¿qué hacer si se piensa que puede tener algún tipo de, pues no sé, síntoma, o simplemente cree que por su manera de vivir puede haberse expuesto? Vale. Bueno, yo en este caso lo que aconsejo es que si una persona ha tenido un contacto que él piensa que puede haber riesgo, por pequeño que sea, pero que dice, pues no estoy seguro de que me haya podido contagiar durante esa relación, que vaya al centro de salud a hacerse una serología del VIH, a hacerse la prueba, ¿vale? Porque, por varias razones. La primera es porque evidentemente pues, diagnosticaríamos antes a las personas si van a hacerse la prueba, si han tenido contacto. Con lo cual se puede empezar tratamiento, se puede evitar que haya complicaciones a largo plazo y fundamentalmente se evita el contagio. Una persona que esté tratada, prácticamente el contagio se acerca al 0%, si está indetectable. Por lo tanto, pues evitaríamos nuevos casos y que se expandiera la enfermedad. Por lo tanto, yo aconsejo que si una persona piensa que puede estar infectada, que se haga la prueba. Siempre sabiendo que si el contagio ha sido muy cercano, habría que repetírsela posteriormente, puesto que hasta la semana 16 por ahí del contagio se puede mantener negativa la prueba. Tratamientos, si se ha producido ese contagio y a quién se trata. Bueno, pues antiguamente, en el inicio, porque el tratamiento también ha sufrido los cambios de manera paralela al VIH, de hecho están relacionados, al inicio los tratamientos era, como hemos estado contando antes, un tratamiento que tenía muchos efectos secundarios, era un gran número de pastillas, tenía su eficacia, ¿no? También, pero tenía muchas complicaciones. Por lo tanto, como afectaba mucho la calidad de vida, tampoco se trataba a todo el mundo. Las personas al inicio de la enfermedad no se trataban y se comenzaban a tratar fundamentalmente o bien cuando habían tenido alguna afectación oportunista, ¿vale? O bien cuando las defensas eran tan bajas que estaban con mucho riesgo de padecerla. En ese caso se empezaban a tratar a las personas a costa de los efectos secundarios. A medida que han ido avanzando los tratamientos, que han ido evolucionando y que prácticamente, bueno, a los que hemos llegado hoy en día, que no tienen efectos secundarios y que es una toma muy fácil, hoy en día se ha decidido, prácticamente está decidido tratar a todas las personas desde el inicio del diagnóstico. O sea, diagnosticar y empezar a tratar. Por varias razones, ¿no? La primera es porque evitas que pueda tener afectaciones en el futuro, y otra afectación también, y otra razón muy importante es porque al tratar evitas que esa persona pueda contagiar a otra. De ahí la importancia también sacamos ya en relación de esto, de lo que sería el diagnóstico precoz del VIH, que eso consiste en que pues todas las personas que han podido tener un contacto de riesgo, que crean que han podido tener, que se hagan la prueba. Incluso algunas veces, siempre que se tenga contacto con el sistema sanitario, ¿por qué no?, hacer alguna prueba. Se pueden diagnosticar muchas personas que no tienen síntomas, que se pueden tratar y no infectar a otras personas. Muy bien, bueno, pues vamos a terminar con recomendaciones y yo comienzo pidiéndole una primera, que es para las personas que, bueno, que lo tengan o no lo tengan, pero evidentemente vamos a focalizarnos a la mayoría de las que nos ven que no lo tienen, ¿cómo evitarían? ¿Qué pueden hacer para evitarlo? Vale. Con la contracción de la enfermedad. Vale. Bueno, como fundamentalmente hoy en día sabemos que la infección, el contagio es fundamentalmente sexual, la medida más importante y lo que tenemos que dejar muy claro es el uso de preservativo. Eso es lo fundamental. Para evitar el contagio se debe de usar el preservativo siempre, sobre todo en relaciones que no sean estables. Después existen otro tipo de posibilidades también que han ido surgiendo, que es cuando has tenido un contagio, ¿vale? Bien un contacto, bien sea o por una relación sexual, se ha roto el preservativo en un momento dado o no lo ha usado, en una relación que puede ser de riesgo, o incluso también dentro del ámbito sanitario, incluso fuera de él, porque te hayas podido pinchar con un instrumento, ¿no?, que una jeringuilla o algo con lo que se haya sacado sangre de una persona infectada. En ese momento sí se puede empezar a hacer lo que se llama profilaxis post-exposición, que es que dentro de las 48 horas, no más de las 72, empezar con el tratamiento para el VIH, el mismo que se da para las personas infectadas durante 4 semanas.
y con eso se ha visto que disminuye la probabilidad de desarrollar la infección por el VIH. Últimamente, a colación de esto, también están saliendo estudios esperanzadores con buenos resultados de lo que sería la profilaxis preexposición, lo cual pues significaría un poco que si tú vas a tener una relación sexual que consideras que puede ser de riesgo, empiezas a tomar tratamiento con una medicación para el VIH en un momento antes de la relación y hasta los 2 días posteriores, el día siguiente y el posterior. Y con eso pues también se ha visto que disminuye el contagio por la infección VIH, aunque eso todavía para desarrollarse le queda un poquito. Pero sí hay estudios ya muy esperanzadores sobre eso. Bien, bueno, pues la cámara es suya para que explique un poco en resumen las claves a tener en cuenta con el problema del SIDA y del VIH. Bueno, pues en resumen podríamos decir que la infección por el VIH ha cambiado, que no es una infección mortal como había en el inicio, ni marginal, es una infección que puede afectar a todas las personas y que hoy en día es una enfermedad crónica que se trata muchas veces, en muchas ocasiones, solamente con una pastilla al día y que no produce ningún efecto ni afectación de la calidad de vida. También podríamos decir que es importante para la prevención, fundamental, concienciar a todas las personas que usen el preservativo, sobre todo en relaciones en las que sean esporádicas, que no sean con una pareja estable. Después, pues, bueno, pues decir que todo el mundo está en posibilidad de contagiarse, como ya hemos dicho, y que los tratamientos han cambiado. Hoy en día es un tratamiento muy eficaz y con el que se lleva una vida completamente normal. Muy bien, pues Francisco Jarillo, especialista en medicina interna del área sanitaria del norte de Málaga, gracias por habernos acompañado estas 2 semanas y arrojar luz sobre este asunto que hemos descubierto, además, mientras hablamos con usted, que muchas veces es muy oscuro o tiene muchos estigmas o mitos creados en torno al mismo. Gracias. Muchas gracias por darme la oportunidad de comentarlo. Muy bien, y nosotros lo que hacemos ahora es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.